Vale. ¿Me oís todas? ¿Sí? Ay, gracias. Es que no sabía si os había echado o qué. Bueno, entonces empezamos. Mirad, vamos a ver la primera evaluación, la vamos a dividir en 2 días. La primera parte la vamos a ver hoy y la parte de literatura la vamos a ver el miércoles, ¿vale? De manera que así es como lo vamos a ir repartiendo. Entonces no voy a estar toda la hora entera. Yo voy explicando y cuando tengáis alguna duda me cortáis, lo repaso, lo que sea, ¿vale? Entonces, mirad, lo primero que vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Entonces, para que podamos decir que hay comunicación, decíamos que tiene que haber 6 elementos. El emisor, que es aquella persona que transmite algo, una información. El receptor es el que la está escuchando. El código, que son los signos que yo utilizo para identificar o descubrir ese mensaje. El canal, que es el medio por el que se transmite esa información, ¿no? Pues por ejemplo, si es por el aire, si es por un medio técnico, pues un ordenador, si yo lo percibo por el oído o por la vista o por qué, ¿no? Y luego el mensaje, que es el dato que yo quiero transmitir, y el contexto, que son las circunstancias donde se desarrollan ese acto de la comunicación, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo en ese contexto, por ejemplo, hay un anuncio de una oferta de patatas en un supermercado. Vale, pues ese anuncio de oferta de patatas en un supermercado, el contexto será el supermercado, que es donde se desarrolla, ¿vale? Bien, y luego vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que Carlota le escribe un mensaje a Marta para decirle que es el cumpleaños de Priscila, por ejemplo, ¿no? Venga, pues a ver, y le manda un WhatsApp para decirle, hoy es el cumpleaños de Priscila. A ver, ¿quién sería el emisor? Perfecto. ¿Quién sería el receptor? Perfecto. ¿El código cuál sería? Muy bien. ¿Qué lengua están utilizando? El alemán, el ruso, el... Muy bien, pues el código será la lengua castellana, ¿vale? ¿Cuál es el canal? El móvil, WhatsApp, la vista, muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Perfecto. ¿Y el contexto? No. El cumpleaños es lo que va a pasar. Pero el mensaje, ¿dónde está ocurriendo? En el móvil o en WhatsApp. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? Venga, muy bien. Esto, en este ejemplo, yo os podría poner una pregunta de este tipo. O sea, os podría poner un ejemplo y decir, venga, dime aquí cuáles son los elementos de la comunicación. Y tú me tendrías que poner, pues el emisor es tal, el receptor es tal, el código es tal, el canal tal, 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 tal. ¿Vale? Pero no hay que aprenderse la definición de qué es emisor. No hace falta. Vale. Venga, vamos a ver lo que es la comunicación verbal y no verbal. Esto es una cosa muy simple, muy tonta. A ver, la comunicación verbal es la que yo llevo a cabo cuando utilizo signos lingüísticos de la lengua, es decir, cuando yo utilizo las palabras. Por ejemplo, la comunicación verbal puede ser oral, es decir, cuando hablo, ahora estoy utilizando palabras, o escrita. Cuando yo escribo estoy utilizando palabras de una lengua. Y la comunicación no verbal, que es aquella que se da sin el uso de las palabras. Comunicación no verbal son gestos, miradas, si cruzo las manos, si cruzo los brazos, perdón, si pongo los brazos en jarras, cómo miro, si miro sonriendo, si miro seria, si... ¿Vale? Eso es la comunicación no verbal. Yo cuando veo a una persona puedo saber si está enfadada, si no está enfadada, qué está pasando, ¿vale? Bien, entonces, la lengua oral y la lengua escrita. Vale,
La lengua oral es una lengua que está mucho más descuidada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una tienda a comprar un regalo, llamo a alguien por teléfono, saludo a mi vecina por el balcón, no preparo esa comunicación, no digo, estimada vecina, me dirijo a ti para comunicar, no, sino que yo hablo de una forma espontánea. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Vas a bajar a comprar? Lo que sea, ¿no? Es mucho más dinámica. La lengua oral cambias rápidamente. ¿Y por qué le has dicho eso? Jo, tía, no sé qué, ¿vale? Es mucho más variada, ¿no? Es interactiva. Yo hablo y el otro me contesta y le corto y él me corta a mí, ¿no? Y el vocabulario es muy básico. Tú no utilizas palabras cuidadas en la lengua oral. Y además utilizamos un montón de muletillas y de frases hechas, ¿no? Estamos todo el rato en plan, ¿no? Bien. Sin embargo, la lengua escrita tiene otras características y es que es cuando yo escribo un periódico, cuando hago un trabajo, utilizo una planificación, es decir, primero pienso que tengo que escribir y luego decido las palabras que utilizo, ¿no? Es mucho más ordenada, es más formal, utilizo sinónimos para no repetir palabras continuamente, ¿no? Vale. Bueno, pues esto ya está. Diferencias de la lengua oral y de la lengua escrita. Vale. Luego vamos a repasar las lenguas de España y los dialectos del castellano. Entonces, ¿os acordáis que decíamos que en España la lengua oficial que se habla en todo el territorio español, tanto en la península como en las islas, en Mallorca y en Canarias, y Ceuta y Melilla igual, la lengua es el castellano, ¿vale? Pero luego hay otras 3 lenguas que son oficiales con el castellano, que las llamamos cooficiales, que son el euskera o vasco, el gallego, el vasco que se habla en el País Vasco, ¿no? El gallego y el catalán, ¿vale? Bien, estas son las lenguas de España, ¿vale? Son 4, castellano, vasco, gallego y catalán, ¿vale? Y luego, el castellano, depende de en qué zona nos encontremos, se habla de una manera distinta, tiene unas características distintas. Entonces, el castellano se habla de una forma distinta en la zona asturleonesa, Asturias y León, la zona de los picos de Europa, en la zona navarro-aragonesa, en la zona de los Pirineos, en la zona de Murcia, en Extremadura, en Andalucía y en Canarias. ¿Nosotros entendemos estas 6 formas de hablar? Sí, las entendemos perfectamente. Hay palabras que a lo mejor no las conocemos, pero lo entendemos y nos podemos entender con estas personas, pero tienen unas características que hacen que el castellano sea distinto en Andalucía y que sea distinto en la zona de Asturias y que sea distinto en Canarias, ¿vale? Bueno, esto no tiene más dificultad, ¿no? Yo creo, no tiene más problema. Vale, dime. Pues las lenguas y los dialectos. Vale, vamos a ver. Semántica de las palabras. Vale. Hay palabras que tienen unas características que las hacen parecidas o distintas. Por ejemplo, los sinónimos. Los sinónimos son las palabras que tienen un significado parecido aunque se escribe distinto. Por ejemplo, acuerdo. Pues un sinónimo de acuerdo es un convenio, un concierto, un pacto, ¿no? Concierto no significa aquí instrumentos musicales que tocan, no, aquí concierto significaría un acuerdo, ¿no? Lo mismo. Batalla, palabras sinónimas de batalla, combate, pelea, lucha, ¿no? Campesino, palabras sinónimas de campesino, labrador, agricultor, cultivador, etc. Enemigo, adversario, contrario, rival, ¿vale? Enfadado, disgustado, enojado, malhumorado, vale. Bien, luego tendríamos los siguientes, serían los antónimos. Entonces, palabras antónimas son las que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, amor, odio, riqueza, pobreza, salud, enfermedad, alegría, tristeza, primavera, invierno, niño, niña, señor, señora, guerra, paz, ¿vale? Esto es muy fácil.
Bien, parónimos. Los parónimos son las palabras que se escriben o suenan de manera muy similar sin llegar a ser idénticas, ¿vale? Es decir, palabras parecidas, que son muy parecidas, pero no son lo mismo. Por ejemplo, actitud y aptitud. Tener una actitud es tener una predisposición, una preparación, tener una buena actitud. Y aptitud significa capacidad, tiene aptitud para las matemáticas, ¿vale? Cambiaría la C por la P. Adoptar y adaptar. Aquí cambiamos la A por la O. Afecto y efecto. Dime. Sí, sí, solo una letra, ¿vale? Por ejemplo, aflicción y aflicción. Pues estar afligido es estar triste y tener afición a algo es... bueno, aquí cambia una y quita una C, pero en realidad quita la L, ¿vale? Cabello y camello, pues cambia la B por la M. Causal y casual, cambia el orden, ¿vale? Son palabras parecidas, que suenan muy parecidas, ¿vale? Y luego palabras homónimas, ¿vale? Las palabras homónimas, a ver que me he ido mucho, son las que tienen una forma igual, pero un significado diferente. Y las palabras homónimas se dividen en homógrafas y homófonas. Homógrafas, la que tienen la misma grafía, las que se escriben igual, ¿vale? Homógrafas. Y homófonas, por ejemplo, palabras homógrafas. Un ejemplo, banco. La palabra banco se escribe igual que la palabra banco, ¿eh? Pero una significa lugar donde me siento y otra significa lugar donde guardo el dinero. Palabras homófonas son las que suenan igual, pero tienen distinta escritura. Por ejemplo, palabra homógrafa, hola de saludo y hola del mar. Suena igual, hola y hola, pero se escriben distinto, hola con H, hola sin H, ¿vale? A ver, aquí os he puesto araña y banco. Araña, pues puede ser una araña, un animal, o puede ser el presente indicativo del verbo arañar, ella araña o él araña, ¿no? O una araña que es una lámpara de cristal, ¿no? Banco, entidad bancaria y un asiento, ¿vale? Ejemplos de homófonas, palabras homófonas, pues por ejemplo, habría y habría, del verbo abrir y del verbo haber. Arroyo y arroyo, arrollar de tirar a alguien y arroyo de caudal de agua. Callo y callo, pues caerse, callarse o tener un callo en el pie. Deshojar y deshojar, ¿vale? Pues lo mismo, quitar una hoja o lo que se refiere a los ojos, ¿no? Hecho y hecho, hecho de echar y hecho de hacer. Onda y onda, pues onda de profunda y onda de una representación, ¿no? Vale, entonces esto ya estaría. Vale, vamos a ver ahora la formación de las palabras. Entonces, los prefijos y los sufijos son fonemas que utilizamos para formar las palabras. Entonces, un prefijo es una parte anterior al lexema que hace que se puedan formar nuevas palabras. Por ejemplo, entre, pro, anti, super, supra, tele. Teletrabajo, ¿vale? Pues la palabra tele es un prefijo. Supranacional, por encima de las naciones. Supermercado, el que tiene más cosas que un mercado. Antitusivo, contrario para que no nos dé la tos. No se me ocurre nada con pro. Bueno, no se me ocurrirá. Entre, ¿no? Entre olivo.
Sí, perfecto.